Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JP Racing y estamos en el post del Gran Premio de Brasil. Una carrera que fue muy divertida, muy entretenida, un circuito que nunca defrauda, que siempre tiene grandes carreras, que ha tenido grandes definiciones de campeonato, campeonatos que se definieron en la última curva, grandes remontadas como la de Verstappen el año pasado y este año, o la de Hamilton en 2021, y que siempre tiene carrerones, e incluso que hace que el formato sprint parezca positivo, aunque en realidad este circuito es la excepción. Pero bueno, una carrera bastante entretenida que ganan Lando Norris y se coloca como el máximo favorito a llevarse el campeonato de pilotos. Pero bueno, sin más entretenimiento, vamos con el uno por uno de los pilotos, que hay bastante de qué hablar. En el último lugar y con el peor fin de semana desde que está en Fórmula 1, tenemos al piloto local Gabriel Bortoleto, que lamentablemente no pudo con la presión de ser local, ya que en la carrera sprint, en la última vuelta, quiso tirarse en la curva 1 para adelantar a Albon, pero al máximo estilo Duhan no cierra el DRS, hace un volanteo para tirarle el coche y en el momento en el que gira pierde el control completamente y tuvo dos accidentes fuertísimos, uno de 57G, que es algo muy potente, muy fuerte. Para que se den una idea, el accidente de Verstappen en Silverstone 2021 fue de 51G y ya en ese estaban los pilotos bastante sorprendidos. Por suerte Bortoleto estaba bien, no necesitó ningún tipo de asistencia, obviamente tuvo que ir al hospital para hacerle chequeos por precaución, pero por suerte para él no tuvo ningún daño. Nada más el coche que acabó destruido y gracias a eso no pudo clasificar porque los ingenieros no pudieron llegar a arreglar el auto, que no tenía nada para rescatar. Prácticamente Bortoleto corrió con un auto completamente nuevo y así fue. El problema fue que en la carrera, en la vuelta 1, estaba en el exterior de la curva 8, Stroll le cierra la puerta provocando que pise el pasto y ahí pierde el control y choca contra las protecciones y se queda fuera. No pudo completar ni una vuelta Bortoleto en un fin de semana completamente olvidable para él, una lástima porque era el piloto local. El segundo abandono de esta carrera es el de Charles Leclerc, que nuevamente tuvo mucha mala suerte en este fin de semana, el piloto monegasco, que en la carrera sprint terminó en la quinta posición, sumó 4 puntos y en la clasificación quedó tercero, lo que yo creía que era una clasificación satisfactoria para el piloto monegasco. Lo que pasa es que en el comienzo de la carrera ocurre el safety car provocado por el accidente de Gabriel Bortoleto y en el relanzamiento Piastri, Antonelli y él quedaron en paralelo para la curva 1. Antonelli le cierra a Piastri, Piastri toca a Antonelli, Antonelli pierde el control y por perder el control lo choca a Leclerc y Leclerc es el único perjudicado de gravedad de ese accidente en cuanto a daños, porque Antonelli pudo seguir tranquilamente y con buen ritmo, Piastri pudo seguir tranquilamente y con buen ritmo y una sanción, y Leclerc tuvo que abandonar. Es increíble la suerte que tiene. Después igual quiero valorar lo que dice Leclerc después de carrera, porque mostró que los pilotos tienen sentido común a la hora de ver cómo se aplican las sanciones que se están aplicando. ¿Por qué? Porque la FIA determinó que la culpa del accidente fue de Piastri y le dieron 10 segundos de penalización, cosa que si vos mirás el reglamento es así. La sanción es para Piastri porque se tira y no tiene el vértice de la curva, no está por delante de Antonelli en el vértice de la curva, entonces según el reglamento no tiene derecho de hacer la curva. Lo que pasa es que el reglamento está mal y Leclerc destaca esto de que el piloto Antonelli ve que Piastri se le tira y dobla como si no estuviera ahí, que entiende el reglamento y que entiende que hay un reglamento, pero que no puede doblar como si no hubiera nadie, cuando en realidad sí hay alguien. Que es una de las flaquezas más grandes de este reglamento, que esperemos que cambien el año que viene, pero que lo dudo mucho. Pero por lo menos Leclerc habló y por lo menos el fan se da cuenta de que los pilotos se dan cuenta de que este reglamento es muy malo, porque el verdadero culpable del accidente no es el que recibe la sanción y el que no tiene la culpa es el que la recibe. Pero bueno, esa es otra conversación. Leclerc lamentablemente no pudo pasar de la vuelta 3 y terminó esta carrera abandonando. Y para la felicidad mía y de los tifosi, el siguiente abandono es el de Lewis Hamilton, que la verdad es que es una pena terrible lo que pasó con Ferrari, porque en México recuperaron el segundo puesto en el campeonato de constructores por un punto, parecía que lo podían pelear y ahora hay un doble abandono y encima los Mercedes terminan bastante bien, simplemente es increíble. Pero volviendo a la carrera de Hamilton, al fin de semana de Hamilton, en realidad en la sprint termina séptimo, un resultado que no es tan satisfactorio. En la clasificación se queda fuera en Q2, clasifica 13º y para colmo en la largada lo toca Yuki Tsunoda y ahí pierde bastante tiempo para en boxes, porque después
choca a Colapinto en la recta principal, abre el DRS para adelantarlo y calcula mal para meterse en el interior y lo termina tocando al argentino. Por suerte para él no tuvo ningún tipo de daño ni ningún pinchazo, pero Hamilton rompió el alerón delantero, entonces tuvo que parar en boxes, arreglar ese alerón delantero, salir de boxes, se relanza la carrera, está bastante atrás, no tiene nada de ritmo, después de unas vueltas vuelve a parar en boxes y se mantiene en pista, y ya desde ese momento daba la sensación de que Hamilton giraba solamente porque lo estaban investigando por el incidente con Colapinto. Entonces Ferrari estaba esperando a que lo sancionen para cumplir la sanción y después retirarlo, porque si el piloto se retira de la carrera sin cumplir la sanción, esta se traspasa a puestos en parrilla para el siguiente Gran Premio. Entonces 5 segundos de sanción para Hamilton, paró en boxes, los cumplió, se mantuvo en pista unas vueltas más para ver si salía alguna bandera roja o algo que lo rescate, pero era imposible, ya no tenía ritmo. Él mismo decía en la radio que el coche era muy inestable y tuvo que retirar el auto, y es el último abandono del Gran Premio. Último tenemos a Yuki Tsunoda en el peor fin de semana probablemente desde que está en Red Bull, o de los peores por lo menos, que en todo el fin de semana estuvo en las últimas posiciones. En la sprint termina 13º, en la quali termina 19º, último porque Bortoleto no giró. Y en carrera, si bien no estuvo tan lejos de Verstappen, porque Verstappen termina clasificando 16º, de igual manera estaba muy atrás, no tenía ritmo, cometió algunos errores como el toque con Hamilton, error por el que lo sancionan con 10 segundos, y después ya su carrera fue en picado y no pudo tener ritmo, y por eso termina en la última posición. 16º tenemos a Lance Stroll. Es increíble lo de Aston Martin, porque todos los fines de semana hace lo mismo. Arranca el fin de semana en el top 8 y termina el fin de semana en el top 30. Es increíble, siempre hace lo mismo. Arranca Alonso en la práctica 1, está tercero, en la quali 1 está quinto, y después en la carrera larga sexto, y termina en la carrera los dos Aston Martin 14 y 16. Es increíble. En la carrera sprint termina noveno, a las puertas de los puntos, aunque en realidad estuvo en posiciones de puntos, pero pierde esa posición con Pierre Gasly. Y después en la quali se pasa Q2, queda 14º, larga desde esa posición, y en carrera comete el accidente a Bortoleto, le cierra la puerta como si no estuviera ahí, en una vuelta 1 en el que había muchos coches agrupados, y después se mantiene en esa posición. Esa es una estrategia de 2 paradas que tampoco fue muy correcta. Aston Martin no tuvo ritmo y terminó 16º. ¿Se acuerdan lo que dije el video pasado sobre los espejos de Stroll? Bueno, acá exactamente lo mismo. Stroll tiene en paralelo por el exterior a Bortoleto, que está bien que está atrás, pero para algo tiene el espejo, y dobla a la izquierda, lo cierra, y claro, Bortoleto se queda afuera, y en una acción muy infantil por parte de Stroll, que yo creo que también un poco se pasa de frenada en esto de intentar defender la posición, y como tiene un Red Bull adelante, para evitar al Red Bull se mueve un poco a la izquierda, pero por eso causa el accidente del piloto brasilero. Es lo mismo que expliqué el video pasado. Tenés el volante y 2 espejos, usalos, no están ahí de adorno. 15º tenemos a Franco Colapinto con un fin de semana regular tirando a malo. Si bien en la carrera yo creo que hizo lo que pudo, el fin de semana en general se va manchado por el accidente que tiene en la sprint, que si bien también me parece que tuvo mucha mala suerte, porque en principio de la carrera la sprint se larga en seco, pero la pista todavía estaba húmeda porque había llovido en Brasil bastante, entonces todavía había algo de agua que se había agrupado en los cordones, y en la salida de la curva 2 de la S de Senna, Lando Norris pisa mucho el cordón y esparce agua por la pista. Antonelli por suerte puede mantener el control del coche, pero cuando pasa Piastri pierde el control y choca contra las protecciones. 2 segundos después le pasa lo mismo a Hülkenberg, que choca, pero por suerte para él pudo mantenerse en carrera porque no fue un daño terminal. Y 2 segundos después, Colapinto le pasa lo mismo. Apenas pisa el cordón, se le pierde el control del coche y se va directo contra las protecciones, en un accidente que tuvo bastantes daños, pero que a diferencia de Bortoleto, el equipo sí pudo arreglar el coche para que dispute la clasificación. Y en la clasificación no pasó de la Q1, clasificó 18º, tampoco fue satisfactoria su sesión de quali. En carrera larga 16º porque Verstappen y Berman largan desde boxes, y ahí en la largada logra mantener la posición, después pelea un poco con algunos, la estrategia tampoco fue la ideal, termina estando ahí entre otros pilotos, pero nunca puede ni subir muchas posiciones ni bajar muchas, y termina en la 15ª posición. 14º tenemos a Fernando Alonso en un fin de semana en que por lo menos se pudo llevar puntos de la carrera sprint, que tuvo una muy buena clasificación en la sprint, porque es lo que dije antes, Aston Martin empieza el fin de semana acá y lo termina acá.
Es impresionante. Alonso clasifica quinto para el sprint, termina sexto y pierde varias posiciones, porque termina sexto también por el accidente que tuvo Piastri. Pierde la posición con Leclerc y con Verstappen. Con Verstappen se entiende porque desde el principio sabíamos que lo iba a buscar. Con Leclerc, también que obviamente el Ferrari es más rápido que el Aston Martin, pero también es que los ingenieros le piden a Alonso que haga lift and coast, que es una técnica para ahorrar combustible y neumático, en una carrera sprint. O sea, ni para eso sirve la fiabilidad del Aston Martin. Le pidieron que haga lift and coast porque se ve que había algún tipo de problema en el coche. Espero que haya sido un problema técnico y no que le hayan errado al cálculo de la cantidad de gasolina que le tenían que poner al auto. Pero tuvo que hacer lift and coast, obviamente por eso se pierde bastante ritmo y no pudo aguantar el Leclerc. Por suerte para él lo puede aguantar a Hamilton, también un poco ayudado por las dobles banderas amarillas que provocó el último accidente de Bortoleto. No salió un safety car ni una bandera roja porque fue en la última vuelta y en la curva 1, es decir, ningún coche iba a pasar por ahí en velocidad competitiva. Así que no había peligro de algún accidente peor o de algo que pase que ponga en peligro a alguien. Entonces nada, Alonso termina en la sexta posición, suma por lo menos esos 3 puntos. Y después en la clasificación, por arte de magia, el coche pierde ritmo y ya en vez de terminar clasificar quinto, clasifica 11º. Y en carrera pierde varias posiciones porque ese coche no tenía ritmo. La estrategia tampoco fue muy buena por parte de Aston Martin, porque ambos Aston Martin decidieron largar con el neumático duro y el neumático duro en este fin de semana no funcionaba para nada. Entonces perdieron demasiado ritmo y también tuvieron que hacer 2 paradas, no se ahorraron ninguna parada. Cuando la estrategia ideal parecía ser blando medio-medio, Aston Martin hizo duro medio-medio, lo cual no fue lo ideal, y eso terminó perjudicando al ritmo del equipo. 13º está Carlos Sainz en un fin de semana para Williams que fue raro porque presentaron un nuevo livery, o sea, livery de Gulf Air especial ahí por el patrocinio, pero fue un fin de semana que no estuvieron ni desaparecidos, pero tampoco se mostraron. No hubo ritmo, francamente. Yo creo que fue un mal fin de semana de Williams, porque al fin y al cabo en ningún momento pelearon por nada, por puntos, nada, ni en la sprint, ni en la carrera principal. En la carrera sprint Sainz termina 14º, no tuvo tampoco demasiado protagonismo el piloto español. En la clasificación clasifica 15º, pasa a la Q2, pero termina último en esa segunda sesión de clasificación. Y en carrera termina 13º con una estrategia de blando medio-medio que al final simplemente yo creo que recae en el ritmo del Williams, porque tampoco estuvo involucrado en accidentes o en algún problema técnico del coche. Fue simplemente ritmo y Williams no lo tuvo. 12º está Esteban Ocon en un fin de semana que tengo poco para destacar del piloto francés. En la carrera sprint termina 11º, aprovechando también los accidentes que hubo enfrente suyo, pero no estuvo tan cerca de los puntos. En la clasificación pierde todo tipo de ritmo y todo tipo de esperanza, porque queda en la Q1, clasifica 17º. Y la carrera de Ocon, lo que tengo que decir es que él fue el que larga desde boxes junto con Verstappen, larga con el neumático duro, pero ambos se dieron cuenta de que no era lo ideal. Entonces en la largada Verstappen, por un pinchazo fue Verstappen, pero Ocon también decidieron parar en boxes cuando sale el safety car y ahí cambiar ese neumático duro y poner el medio. Ahí hace la misma estrategia que Verstappen, se mantiene en pista por varias vueltas hasta volver a detenerse en la vuelta 47 para volver a poner un neumático medio. Y esa fue la carrera de Esteban Ocon, con una estrategia que fue igualmente muy buena, porque primero que se saca de encima ese neumático duro cuando el equipo se da cuenta de que no va a servir. Segundo, que ya no tiene diferencia con el resto, porque Ocon entra a boxes estando último y sale estando último pero con neumático medio. Y tercero, que el reglamento indica que en las carreras siempre, en las carreras de seco obviamente, hay que poner al menos 2 neumáticos distintos. Es decir, vos no podés largar con medios, parar en boxes, poner medios y terminar con ese mismo compuesto. Tenés que poner medio duro o medio blando. ¿Qué pasa? Los que largaron con medios no podían volver a calzar ese mismo compuesto para ir a una sola parada y terminar la carrera. Tenían que volver a parar sí o sí. Pero en el caso de Ocon, como para en la vuelta 1 y saca el neumático duro y pone en el medio, ya no tiene esa restricción. Entonces cuando para en boxes, pone otra vez neumático medio y ahí ya puede ir al final tranquilamente, porque
ya puso 2 compuestos distintos. O sea, Ocon es como si hubiese vuelto a empezar la carrera en la vuelta 1, pero con una parada ya hecha. Y ya está, la estrategia fue parecida a la del resto. La única diferencia es que él ya había parado y ya cumplió esa restricción de cambiar compuesto. Y de ahí que gana también varias posiciones, porque el resto hizo 2 paradas. 11º tenemos a Alexander Albon, que quedó a las puertas de los puntos en un fin de semana que lo venía remontando, pero que lamentablemente para él no pudo finiquitar esa remontada. Porque en la sprint termina 17º también porque se ve involucrado en el accidente con Bortoleto, que si bien no lo choca de lleno, el alerón delantero del Sauber se le queda incrustado al Williams y puede llegar al final, pero obviamente perdió mucho ritmo y perdió todas las posiciones. De igual manera no estaban peleando por puntos, así que más allá de los daños que podía tener ese coche no hubo tanto problema para Albon. Y en la clasificación termina 12º, larga desde esa posición, y en carrera larga con neumático medio, pone el neumático blando y después en la vuelta 55 vuelve a poner el neumático medio hasta el final y termina en la 11ª posición. 10º, increíblemente y con un ritmo brutal, tenemos a Pierre Gasly, que es increíble que siempre que llega a Brasil pisa territorio brasileño. No sé si lo motivan las caipiriñas, la samba o qué, pero pisa territorio brasileño y el tipo se vuelve Senna, con un coche que no va ni para atrás, pero el tipo se vuelve Senna. También con algo de fortuna, obviamente, pero es algo que hay que tener en cuenta en la Fórmula 1 que te puede pasar. Porque en la carrera sprint clasifica 13º. Muy buena clasificación de Gasly. Aprovecha que Piastri y Hülkenberg, que tenía adelante, se la pegan. Avanza 2 posiciones y después adelanta a otros coches. Adelanta a Stroll para entrar en los puntos. Entonces ya en la sprint consigue un punto, lo cual es importantísimo a pesar de que Alpine ya está bien en el fondo y podrían salir de ahí solamente si un piloto gana una carrera prácticamente. Igual es algo bueno ver que por lo menos sumó algo. El coche por lo menos estuvo competitivo. Pero no solo eso, porque no fue nada más un golpe de suerte de que abandonaron coche. No, porque clasifica para la carrera, pasa a la Q3, clasifica 9º. Y después en carrera, si bien pierde un poco de ritmo, pero pelea la posición con los Racing Bulls, pelea la posición con Hülkenberg, se defiende bien de Albon. Obviamente al final lo termina pasando Verstappen, porque Verstappen es Verstappen, no te puedes defender de él. Pero una carrera muy satisfactoria para Gasly, que al final termina en esa 10ª posición y suma 2 puntos este fin de semana. Lo que es una pena para Alpine es que, a pesar de que los rivales están bastante lejos, en el único fin de semana que pueden sumar, todos sus rivales directos también sumaron y encima sumaron más. Porque en la 9ª posición tenemos a Nico Hülkenberg con un muy buen fin de semana, con un fin de semana que también tuvo altibajos, porque en la sprint es uno de los pilotos que pierde el control en la S de Senna y choca contra las protecciones. Por suerte para él, tuvo daños menores y como sale la bandera roja después de ese triple accidente, los ingenieros pueden arreglar el coche y arreglarlo incluso más, porque normalmente solo pueden reemplazar el alerón delantero. Bueno, como hubo bandera roja, no tienen restricciones para reparar el coche, a menos que la única restricción es que tienen que poner la misma pieza con exactamente la misma especificación que tenía antes. Es decir, si tenía poca carga aerodinámica en el alerón trasero, tenía que tener el mismo otro alerón trasero, pero con poca carga aerodinámica de la misma manera. Y al final pudo reemplazar ese alerón que lo tenía medio suelto, lo pudo reemplazar, lo pudo reparar. Obviamente en la sprint no pudo puntuar, terminó antepenúltimo por el accidente entre Bortoleto y Albon, en la cual se mete a Q3 y termina 10º con una gran vuelta Nico Hülkenberg. Y en carrera largó con el neumático medio, y si bien en la página oficial de la Fórmula 1 no aparece como que paró en boxes, en realidad sí paró. Obviamente todos tienen que parar en boxes. Hülkenberg paró y hizo una sola parada, puso el neumático blando hasta el final y terminó en esa 9ª posición y 2 puntos que suma para Sauber. 8º tenemos a Isaac Hadjar en un fin de semana extraño para Racing Bulls, porque si bien tuvieron buen ritmo durante la carrera, la sprint quizá no estuvieron tan bien, tan firmes. Pero fue raro porque es como que tuvieron buen ritmo, pero tampoco estaban muy contentos con ese buen ritmo en carrera. Según las radios que se escuchaban, que a veces Hadjar decía que lo dejen concentrarse o cosas así, como si no estuvieran cómodos con el coche. Al final ambos puntuaron y al final ambos tuvieron un buen fin de semana. En la sprint Hadjar, si bien gana la posición por el abandono de Piastri, después la pierde con Hamilton y con Gasly, entonces queda 10º fuera de los puntos.
en la clasificación se mete a la Q3 y queda increíblemente quinto. Y de ahí es cuando digo que por ahí estaba medio incómodo, porque en carrera pierde la posición con Russell, pierde la posición con Lawson y pierde la posición con Verstappen. Entonces quizá por eso Hadjar no estaba tan contento, porque larga quinto, termina octavo. Pero yo creo que... Y pierde con su compañero, que yo creo que es lo que más le debe molestar, sinceramente. Pero es un buen resultado para él y suma 4 puntitos para el campeonato. El que suma 6 puntitos es Liam Lawson, que la verdad, muy buen fin de semana para él, porque empezó horrible, porque en la quali de la sprint se queda en Q1 y obviamente en la sprint no logra puntuar, queda 16º, en un fin de semana que parecía otro de esos en los que Hadjar iba a estar bastante adelante y él iba a estar muy atrás, pero en la clasificación se mete en Q3, clasifica séptimo y en carrera tuvo un ritmo mejor que su compañero, estuvo más firme, logra adelantarlo, después obviamente pierde la posición con Verstappen, pero bueno, un buen fin de semana de Lawson y que termine más adelante que Hadjar es importante para él. Sexto y con un gran fin de semana está Oliver Bearman, otro fin de semana increíble para el mago del motor, que continúa sumando puntos y puntos importantes, porque el fin de semana pasado cuarto, ahora sexto. En estos últimos 2 grandes premios sumó 20 puntos. Una animalada lo de Oliver Bearman esta temporada, que ojo que por ahí es el mejor rookie del año. Yo lo tenía a Hadjar ahí arriba porque también hizo un podio, pero Bearman tampoco se queda muy atrás, lo mismo Bortoleto. El fin de semana de Bearman fue positivo, en la sprint no llega a puntuar, queda 12º, en la clasificación queda octavo y en carrera no solo que no pierde posiciones, sino que encima las gana con una estrategia de medio blando que le salió bastante bien al equipo Haas. Quinto y con el campeonato cada vez más lejos está Oscar Piastri, que se le escapa lamentablemente para el australiano en el campeonato, que no fue un fin de semana desastroso como los que venía teniendo, pero que tampoco fue positivo, porque en la sprint iba tercero y tiene ese accidente porque pierde el control del coche a la salida de la S de Senna, que ahí se queda fuera, el coche no lo puede recuperar, no sumó y Norris le saca 8 puntos. Y en la clasificación quedó cuarto, cosa que no es lo ideal sería que esté por lo menos atrás de su compañero, o sea segundo, queda cuarto por detrás de Antonelli y de Leclerc. Tiene ese incidente por el cual es sancionado, que para mí no es su culpa, en la curva 1 que Antonelli le cierra y después por efecto dominó termina dejando afuera a Leclerc. Para mí no es culpa de Piastri sinceramente, pero bueno, según el reglamento es culpa de Piastri y lo sancionaron a Piastri. No tiene buen ritmo y por estrategia y por esa sanción pierde posición con Verstappen y ya de ahí no la pudo recuperar. Y después en las últimas vueltas estuvo persiguiendo a Russell, pero si bien no le alcanza, no lo puede adelantar y termina en la quinta posición. Norris este fin de semana le saca 23 puntos y ya se terminan las chances de Piastri, que tiene que activar ahora porque si no, no va a poder llegar a Abu Dhabi con chances. Recordemos que si Norris está a 26 puntos o más de Piastri para Abu Dhabi, ya no tiene chances de pelear el campeonato en la última carrera. Cuarto está George Russell con un fin de semana aceptable para el piloto británico, que en la sprint termina tercero, estaba cuarto, aprovechó el accidente de Piastri para meterse en el podio y terminó en esa tercera posición. En la clasificación quedó sexto, no una buena clasificación para el piloto de Mercedes. Y en carrera aprovecha el abandono de Leclerc, aprovecha la sanción de Piastri, lo termina adelantando Verstappen, pero se queda con esa cuarta posición. Después en las últimas vueltas se defendió bastante bien para evitar que lo adelante el piloto australiano y quedó en la cuarta posición. Tercero y con un carrerón, hay que admitirlo, está Max Verstappen, que la verdad es que la vuelve a romper cada fin de semana, siempre demostrando por qué es el mejor piloto de la parrilla ahora mismo. Si bien obviamente la remontada nace por una muy mala clasificación, que es algo que no se lo puede atribuir a algo externo, como algún problema de motor o mala suerte con banderas rojas en la clasificación. Esta vez fue por puro ritmo, que es la primera vez en su carrera que Max Verstappen se queda fuera en Q1 por puro ritmo. Las otras veces fue por un accidente o porque el coche tuvo algún tipo de problema, y es la primera vez que sin ningún tipo de problema, sin ningún accidente, Verstappen se queda fuera en la Quali 1. Pero bueno, clasifica 16º. Aprovecha Red Bull, dice, bueno, largamos de boxes, ponemos motor nuevo, todo, largamos del pit lane y listo, y vaya.
Larga con el neumático duro intentando hacer una estrategia diferente. Se da cuenta el equipo de que el duro no va ni para atrás. Y en el safety car aprovechan, paran en boxes y ponen neumático medio. Entonces es como que Verstappen vuelve a arrancar la carrera con el neumático medio, con la misión de remontar. Y ya no tiene la obligación de poner otro compuesto. Entonces aprovecha esto con una gran estrategia, remonta las posiciones que tiene que remontar. Y después, mientras el resto hace 2 paradas, Verstappen solo le queda hacer una, que es volver a poner el neumático medio. Ahí sale por delante de Piastri y de Russell. Y lo persigue Antonelli, llega al piloto italiano. Está unas vueltas por detrás, pero no lo puede adelantar y termina en el podio, lo cual es bastante positivo. Lo no tan positivo es que Norris le saca 10 puntos, sumados a los que le sacan la sprint, porque en la carrera sprint Verstappen termina cuarto, le saca otros 3 puntos más Lando Norris. Entonces le saca unos 13 puntos este fin de semana. No es lo ideal, pero salvó bastantes daños. Segundo y también con una muy buena carrera, con un solo pero con una muy buena carrera también está Andrea Kimi Antonelli, que su segundo podio en el año, el primero había sido en Canadá donde quedó tercero, su mejor resultado en la categoría porque esta vez quedó segundo y ahora solo le falta ganar una carrera para mejorarlo. Pero la verdad es que Antonelli tuvo no solo la carrera sino que un fin de semana muy bueno, porque en la sprint clasifica segundo, larga en la misma posición y termina en la misma posición, segundo. Atacó un poco a Norris sobre el final de la sprint. Norris tenía neumático blando, Antonelli tenía neumático medio y cuando se empezó a caer ese neumático blando, Antonelli se le acercó, pero al final no lo pudo adelantar. Algo que estamos viendo bastante usual últimamente en Brasil, que es fácil de alcanzar, no es tan fácil adelantar, a pesar de que hemos visto grandes adelantamientos en este circuito. En la clasificación vuelve a clasificar segundo, tiene una buena largada, no puede adelantar a Norris en la largada, pero mantiene esa segunda posición. Y en el relanzamiento del safety car, ahí tiene un pequeño error, que es que Norris lo duerme, acelera a Norris, acelera a Leclerc y Piastri atrás y él tarda un poquito más, se le ponen en paralelo los dos y acá es donde le tengo que poner el único pero, que es que Antonelli lo cierra completamente a Piastri, que si bien no tenía el coche completamente a la par, ya le metió el coche considerablemente y es como dice Leclerc, no puede doblar como si no tuviera a nadie ahí. Pero bueno, este reglamento que no fomenta los adelantamientos, en realidad fomenta los no adelantamientos, los complica más. Y bueno, Antonelli tuvo la suerte igual de que estaba Leclerc en el exterior, porque si no, con el toque de Piastri iba a perder el control del coche y le iban a pasar todos, incluso lo podía chocar alguien que estaba atrás. Pero como siempre tiene que haber un Ferrari para salvarle las papas al otro y para cagarse él, se va Antonelli, lo corrige Leclerc, de paso Leclerc se queda fuera de carrera y Antonelli sigue en la segunda posición tranquilito. Por suerte para él tampoco perdió ritmo ni tuvo ningún tipo de pinchazo o daño. Se mantiene en la segunda posición, hace las paradas en boxes, sigue segundo, se le acerca a Verstappen, lo alcanza a Verstappen, pero gestiona muy bien el desgaste, gestiona muy bien las distancias y para cuando Verstappen tenía DRS ya estaba bastante lejos como para que no llegue a tirarle el coche y así fue. Y Antonelli quedó en la segunda posición. Primero y con el mundial más cerca que nunca está Lando Norris, que con un fin de semana que no se le puede poner un pero esta vez a Lando porque dominó absolutamente todas las sesiones. No consigue el Grand Chelem porque también pierde el primer lugar cuando para en boxes, pero igual es... y tampoco hizo la vuelta rápida. Pero igual fue un muy buen fin de semana del piloto británico que hace la pole para el sprint, gana el sprint, hace la pole para la carrera, gana la carrera. En ningún momento, en la sprint sí lo complicaron un poco, Antonelli lo complica un poco también porque ese neumático blando que pone Norris después de la bandera roja no le da tantos resultados, se desgasta bastante rápido. Entonces, al final pierde ritmo con respecto al piloto italiano, se le acerca pero no lo llega a adelantar. Y en carrera, ahí sí, ya no le pudieron poner en jaque en ningún momento. La largada perfecta, se alejó mucho. La relanzada por el safety car perfecta, no le dio chance a Antonelli, lo durmió Antonelli de hecho. Y después mantuvo el liderato. No se puso nervioso en el momento en el que Verstappen queda por delante de él, que es cuando él para en boxes y Verstappen todavía debe su parada. No se puso nervioso cuando él hace su segunda parada y Verstappen sigue adelante y yo ahí pensaba que no iba a parar, cosa que si hay algo que le tengo que criticar a la estrategia de Red Bull es haber hecho una segunda parada con Verstappen. Yo creo que se podrían haberla jugado
de poner medio hasta el final. Pero Verstappen al final lo que hace es poner otra vez el neumático blando. Entonces Verstappen termina haciendo 3 paradas. Yo me hubiese quedado con el neumático medio. Pero al final el equipo decide volverlo a detener. Para mí no es una decisión errónea. Porque si total, tercero vas a terminar igual. Porque Russell y Piastri venían medianamente lejos. Entonces, que el esfuerzo por pasarte lo hagan ellos. Pero bueno, al final lo vuelven a detener a Verstappen. Y Norris, cuando para, ya se vuelve a poner primero. Y ya hasta el final termina primero. Y gana el Gran Premio de Brasil. Y se pone más líder del campeonato que nunca. La verdad, increíble lo de Lando, que está puntero por 24 puntos sobre Piastri. Una distancia que ya da miedo porque Piastri no tiene más margen de error. Lando tampoco igual, porque esto es así. O sea, Lando en Qatar, en Las Vegas, perdón, se queda afuera por lo que sea y gana Piastri, y ya Piastri vuelve a estar por adelante. Entonces, ninguno tiene margen de error. El que menos lo tiene es Piastri. Porque Piastri pierde 2 puntos y ya no lo tiene a tiro. Ya para Abu Dhabi ya no tiene chance de ser campeón. Y Lando, si bien obviamente no tiene que abandonar, puede terminar segundo en una carrera, tercero como mucho, y volverse a armar para alguna otra que tenga mejor ritmo. Pero Piastri ya no. Pero bueno, eso fue el 1x1, el análisis del Gran Premio de Brasil. Un carrerón, yo le voy a dar un 8, la verdad, a mí me gustó bastante. Una carrera que también fue bastante estratégica, porque por primera vez en la historia los neumáticos de Pirelli funcionaron e hicieron una carrera que tenga estrategia de 2 paradas, algunos que fueron a 1, otros que fueron a 3, entonces fue interesante. Y poco más para mencionar, sigan mis redes, denle like, comenten qué les pareció y nos vemos en el próximo, adiós.